Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, algo que ha paralizado a los seguidores de dos de los nombres más importantes del momento en la televisión turca y más allá. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un guerra de titanes. Demet Özdemir responde a Can Yaman en vivo en este programa. Sí, han oído bien. Lo que antes parecía una pareja de ensueño, un romance que conquistó corazones en todo el mundo, ahora parece haberse convertido en un campo de batalla mediático, y hoy vamos a desgranar cada detalle de lo sucedido. Si son fans de Demet Özdemir, de Can Yaman, o simplemente les encanta seguir las dinámicas detrás de cámaras de las estrellas, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta controversia, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle clic a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ni un solo chisme jugoso, ni las noticias más importantes del espectáculo. Vamos a empezar. El título lo dice todo, Guerra de Titanes. Y cuando hablamos de titanes en este contexto, nos referimos a dos personalidades que han alcanzado un estrellato global gracias a su carisma, talento y por supuesto, esa química innegable que demostraron en pantalla. Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Recuerdan la época de Erkencikus? Fue un fenómeno. Sus personajes, Sanem y Can, se convirtieron en una pareja icónica, y los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir, alimentados por las miradas cómplices, los gestos cariñosos y la aparente complicidad fuera de cámaras. Durante un tiempo vivimos esa historia de amor ficticia y real en paralelo, y la verdad es que a muchos nos encantó. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso mundo del estrellato, las cosas cambiaron. Las relaciones, sean profesionales o personales, pueden ser volátiles, y en este caso, parece que la tensión ha llegado a un punto álgido. La chispa que encendió este nuevo capítulo de su historia se originó, aparentemente, en una reciente entrevista. Can Yaman, en una de sus apariciones públicas, hizo unos comentarios que fueron interpretados por muchos como una indirecta, o quizás no tan indirecta, hacia Demet Özdemir. Y no solo eso, sino que estos comentarios surgieron en un momento bastante particular, justo cuando Demet estaba disfrutando de un gran éxito personal y profesional, lanzando nuevos proyectos y consolidando aún más su carrera internacional. La reacción de la prensa y los fans no se hizo esperar. Las redes sociales ardieron con especulaciones, y todos estábamos esperando la respuesta de Demet. ¿Se quedaría callada? ¿Defendería su posición? Y la respuesta llegó. Y llegó de la manera más impactante en vivo y en directo. Demet Özdemir fue invitada a un programa de televisión muy popular en Turquía, un espacio donde las estrellas suelen ser abiertas y sinceras. Y allí, ante las cámaras y millones de espectadores, se le preguntó directamente sobre los comentarios de Can Yaman. La tensión era palpable. El presentador, con esa astucia que lo caracteriza, fue directo al grano, sin dejar lugar a ambigüedades. Le mencionó las declaraciones de Can, y la expresión de Demet cambió sutilmente. No hubo una mueca de enfado, ni una sonrisa forzada, sino una mezcla de sorpresa y, quizás, una pizca de decepción, pero sobre todo, una determinación palpable. Lo que Demet dijo a continuación es lo que ha generado esta guerra de titanes. Ella, con esa elegancia que la caracteriza, no atacó directamente. No entró en dimes y diretes. Pero sí dejó claro su punto de vista. Primero, reconoció que había visto y escuchado los comentarios de Can. Y aquí viene la parte clave, explicó que si bien entendía que las personas tienen derecho a expresar su opinión, esperaba un cierto nivel de respeto, especialmente entre colegas y, si alguna vez lo fueron, entre personas que compartieron proyectos importantes. Dijo, y cito de memoria, algo así como, creo que todos deberíamos enfocarnos en nuestro propio trabajo y en nuestros propios éxitos. Cuando alguien habla de otra persona, especialmente en público, debería hacerlo con la intención de construir, no de derribar. Y sinceramente creo que lo que dijo Can no fue constructivo. La forma en que lo dijo fue magistral. No buscó la confrontación abierta, sino que planteó un principio general sobre el respeto y la profesionalidad en la industria. Sin embargo, al aplicarlo directamente a las declaraciones de Can Yaman, envió un mensaje muy claro: no estaba dispuesta a tolerar comentarios que considerara inapropiados o perjudiciales para su imagen o su carrera. Fue una respuesta sutil pero poderosa. Demostró que no es una persona que se deje pisotear, y que su éxito actual es el resultado de su propio esfuerzo y talento, no de la sombra de relaciones pasadas.
Además de esta declaración principal, Demet Özdemir también añadió que estaba muy contenta con su trayectoria actual y con los nuevos proyectos que tenía entre manos. Mencionó, por ejemplo, su participación en una serie internacional que está teniendo una gran acogida, y cómo estaba enfocada en seguir creciendo y explorando nuevas facetas de su actuación. Esto, de alguna manera, también servía para redirigir la atención de la conversación, desde un posible conflicto personal, hacia sus logros profesionales. Era como decir, estoy en mi mejor momento y mi enfoque está en mi futuro, no en revivir viejas historias o en lidiar con comentarios negativos del pasado. Ahora, ¿qué podemos inferir de todo esto? Primero, que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, si es que alguna vez fue más allá de una amistad o un romance fugaz, está definitivamente en el pasado. Y no solo eso, sino que parece que hay ciertas tensiones latentes. Los comentarios de Can, independientemente de su intención original, fueron percibidos como una forma de menospreciar o desviar la atención del éxito de Demet. Y la respuesta de Demet, calma pero firme, demuestra que ella está en una posición de fuerza. Ha sabido manejar la situación con inteligencia y dignidad, defendiendo su espacio y su reputación sin caer en el melodrama. Los fans, por supuesto, se han dividido. Algunos apoyan incondicionalmente a Demet, admirando su profesionalismo y su respuesta contundente. Otros, quizás más leales a Can o a la memoria de su romance, han intentado minimizar las palabras de Demet o justificarlas de Can. Lo que está claro es que este incidente ha reavivado el interés en ambos actores y en su historia compartida. La Guerra de Titanes no es solo un titular llamativo, sino que refleja la magnitud de sus figuras en la industria y el impacto que tienen en la opinión pública. También es importante considerar el contexto de la industria del entretenimiento, donde los rumores y las especulaciones son pan de cada día. A veces un comentario inocente puede ser malinterpretado, y otras veces las intenciones no son tan puras. En este caso, la respuesta en vivo de Demet Özdemir es valiosa porque nos da una visión más directa de su perspectiva. Nos muestra a una mujer segura de sí misma, que valora su trabajo y su imagen pública, y que no teme expresar su opinión cuando considera que se cruza una línea. Podríamos pensar en esto como una lección para todos. Las relaciones profesionales y también las personales requieren respeto mutuo y consideración. Cuando dejamos de lado la empatía y empezamos a hacer comentarios que pueden ser hirientes o despectivos, solo creamos un ambiente tóxico. Y en el ojo público, estas acciones se magnifican. La reacción de Demet ha sido un recordatorio de que, incluso en medio de la fama y la presión, es posible mantener la compostura y defender los propios principios. En resumen, hemos presenciado cómo Demet Özdemir, de manera elegante pero firme, ha respondido a los recientes comentarios de Can Yaman. Ha defendido su trayectoria, ha abogado por el respeto en las interacciones profesionales y ha reafirmado su enfoque en sus propios éxitos. No ha habido gritos ni acusaciones directas, pero el mensaje ha sido inequívoco. La Guerra de Titanes no ha sido un enfrentamiento a puñetazos, sino una batalla de palabras, de estrategias y de posturas, donde Demet Özdemir ha salido airosa y con la cabeza bien alta. Es un recordatorio de que a veces, la mejor defensa es un buen ataque, pero un ataque bien pensado, basado en la inteligencia y la dignidad. Y hasta aquí, mis queridos amigos, nuestro análisis de este emocionante episodio en el mundo del espectáculo. Espero que hayan disfrutado desgranando este tema conmigo. Ha sido un placer tenerlos aquí hoy. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la respuesta de Demet Özdemir? ¿Creen que Can Yaman se excedió? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido intrigante e informativo, no olviden darle un gran asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también aman el mundo de las celebridades. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.